Listo. Que el Señor le bendiga a todos mis hermanos y amigos en esta tarde. Muy agradecido a nuestro Padre Celestial por la bendición que nos concede una vez más poder estar aquí ante su presencia, juntamente con mi hermano Pedro, para seguir anunciando y compartiendo este hermoso Evangelio, el Evangelio del agua y el Espíritu, que venimos día a día anunciando, compartiendo la verdad de la justicia, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos los que se conectan, sean todos bienvenidos, y que desde ya esta palabra será de mucha bendición para ustedes y para todos aquellos que también todavía no escuchan esta verdad de la salvación del Evangelio del agua y el Espíritu, que también nacerán de nuevo y creerán en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Hermano Pedro, bienvenido. Pastor Francisco, muchas gracias por permitirnos una vez más estar aquí para continuar con la enseñanza acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación a través del Evangelio del agua y el Espíritu. Pastor, ya estamos listos para compartir con nuestros oyentes, con nuestros seguidores, que día a día están pendientes de la transmisión, y muchos hermanos, muchas personas también están uniéndose, y con el fin de ellos conocer, entender, comprender acerca de cómo Jesucristo realmente nos salvó de nuestros pecados de una sola vez y para siempre. Y este Evangelio es el que nos permite entrar en el reino de los cielos, Pastor. Así es, mi hermano Pedro, realmente cuán importante es poder conocer realmente el Evangelio que es conforme a las Escrituras. En esta tarde estaremos compartiendo este tema, la autoridad de Jesús. ¿Quién te dio esta autoridad? Vamos a compartir acerca de esta palabra del Señor. A ver, hermano Pedro, si nos apoya con la lectura de la palabra del Señor en Mateo 21, del verso 23 al 32. Amén, Pastor. San Mateo capítulo 21, versículo 23 en adelante. El título: la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Pastor, ahí está la palabra de nuestro Señor. Gracias, hermano Pedro. Realmente la palabra de Dios, siempre la Biblia quiere hablarnos de lo más importante que Dios determinó para todo el mundo, para todos los seres humanos.
el mismo Jesús les dijo un día a los maestros, a los escribas: escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, el tema principal en la Biblia es Jesucristo, el Evangelio del agua y el Espíritu. ¿Y quiénes pueden creer en esta verdad? Por eso es tan importante que nosotros podamos entender realmente el propósito de Jesús, el propósito de su palabra, el propósito para el cual Jesucristo vino a este mundo. Porque nuestra fe no es una fe vaga. No es solamente venga usted, crea en Cristo y punto. Es tan importante que nosotros podamos creer de acuerdo a las Escrituras. Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, esta palabra que acabo de leer, mi hermano Pedro, Jesucristo había entrado al templo, y cuando vino al templo dice que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Realmente, estas personas que le preguntan a Jesús, estos principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, al hacerle esta pregunta, estos señores, hermano Pedro, a nuestro Salvador: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Realmente, ¿en qué momento Jesús recibió la autoridad para enseñar las cosas del reino de Dios, las cosas de la justicia de Dios, las cosas que Dios había determinado para establecer su justicia para salvación y perdón de los pecados? Realmente, ¿en qué momento, hermano Pedro, de la vida de Jesús, nuestro Señor recibió esa autoridad? Claro, pastor, está muy claro, ¿no? Que esa autoridad Jesús realmente empezó su ministerio a la edad de 30 años. El ministerio de nuestro Señor en este mundo fue realmente dar redención a la humanidad, quitar el pecado del mundo, el pecado que nos llevaba a la condenación. Pastor, yo quiero acá leer algo para entender un poco más acerca de esto. Amén. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 16. Vamos a leer acá un poco para entender cuál realmente era la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Amén. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido
esta escritura delante de vosotros. Pastor, creo que aquí tenemos un panorama mayor. ¿Cuál es la palabra que estaba escrito, que estaba profetizado, y que cuando Jesucristo empezó su ministerio, cuando fue bautizado y cuando Él volvió a Nazaret, esto es lo que las escrituras hablaban de Él? Y Él mismo dijo que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces lo que encontramos aquí, pastor, realmente es increíble. El último dice: a predicar el año agradable del Señor, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice, ¿no? Todo esto realmente se cumplió. Esta escritura que estaba escrito, que estaba profetizado a través de Isaías, entonces se cumplió esta profecía. Y el Señor dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Esto ocurrió, pastor, cuando realmente Jesucristo empezó su ministerio. Lo primero que fue a Juan el Bautista. Amén. Enseguida, allí se cumplió la justicia de Dios y realmente toda la autoridad, o sea, todo lo que menciona aquí Lucas, se cumplió en Jesucristo. Y realmente ese era el ministerio el cual nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo en este mundo: quitar el pecado del mundo. Y aquí está enumerado algunos: dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Realmente allí empezó el ministerio de nuestro Señor, Pastor Francisco. Amén. Después del bautismo de nuestro Gloria a Dios. Jesucristo. Realmente así es, mi hermano Pedro. Lo que a mí más me llama la atención, que eran los sacerdotes que vinieron ante Jesús, que se encontraban en el templo enseñando. ¿Qué enseñaba? Enseñaba la justicia de Dios. Entonces, estos sacerdotes le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad enseñas, haces estas cosas? ¿Y quién te la dio? Jesucristo, sabiendo que ellos eran sacerdotes y conocedores del tema, me refiero del tema en cuanto al trabajo, al ministerio sacerdotal, que cumplían todos los sacerdotes según la ley de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque el tema aquí es: ¿quién te dio esta autoridad? ¿Qué autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te la dio? Entonces, Jesucristo sabía que ellos habían sido testigos de todo lo que había pasado en el río Jordán. Por eso Jesucristo les hace una pregunta: hermano Pedro, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos eran testigos, hermano Pedro, de todo lo que había pasado allá con Juan el Bautista en el río Jordán cuando bautizó a Jesús. Y no solamente eso, sino la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Jesucristo, conociendo que estos señores sacerdotes, que no eran ajenos, porque el trabajo de todo sacerdote, ¿cuál era, hermano Pedro, el trabajo del sacerdote en el tiempo del sistema de la ley? Claro, Dios realmente levantó, iniciando, pastor, desde el hermano de Moisés, el hermano mayor, con Aarón. Aarón fue levantado como el sumo sacerdote por la voluntad de Dios, con el único propósito de que el sacerdote podría representar al pueblo para presentar ofrendas por el pecado. O sea, el sumo sacerdote es que en el tabernáculo de Dios, allí en el desierto, las personas, o en el día de la expiación, traían un animal sin defecto para presentar como sacrificio por el pecado. Entonces el sacerdote, yo creo que, pastor, iniciaba su trabajo. Amén. Primero, de acuerdo a las escrituras, presentando un sacrificio por él y por toda su casa. Y en segundo lugar, presentaba ofrendas por el sacrificio por todo el pueblo.
Pero su trabajo empezaba, pastor, desde que traían el cordero o el macho cabrío delante de él o al tabernáculo, con él, con recibir, con examinar para que se cumpliera el primer requisito. Recordamos, pastor, Amén. que habían 3 requisitos. Amén. Macho sin defecto, imposición de manos y derramamiento de sangre. Entonces, lo primero que el sumo sacerdote hacía es corroborar que ese animal realmente cumplía el primer requisito de la ley del sistema de sacrificios del tabernáculo. Y si cumplía ese requisito, entonces el sacerdote tenía la obligación de transferir los pecados de todo ese pueblo que estaba reunido en el día de la expiación sobre ese animal. ¿Cómo? A través de la imposición de manos, ¿no? Entonces, eso encontramos en Levítico 16, 21, pastor, para que Amén. nos vayamos familiarizando realmente con el sistema de sacrificios. Después de ese paso que era tan importante, tan fundamental, transferir los pecados, ahora el último paso que la ley decía es que ese animal tenía que derramar sangre, tenía que pagar el precio, porque esa era realmente la ley acerca de la remisión de pecados, que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces, más o menos nos centramos ahí, pastor. Realmente ese era el trabajo del sumo sacerdote. Gracias, hermano Pedro. Sí, efectivamente, porque estamos hablando aquí, por eso que estos sacerdotes que vienen ante Jesús a decirle que con qué autoridad haces estas cosas y quién te la dio. Entonces Jesucristo, sabiendo que ellos eran conocedores del tema en cuanto a lo relacionado del sistema de la ley, en cuanto a los sacerdotes, lo que había pasado en el río Jordán, cuando Juan había bautizado a Jesucristo en el río Jordán, todos ellos lo sabían. Y cuando Juan ha dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, según esta justicia, Jesucristo quiere hablarles a estos señores sacerdotes y ancianos que vienen a increparle a Jesús, que con qué autoridad y quién te dio esta autoridad para hacer las cosas que estás haciendo. Entonces, realmente Jesucristo quiere enseñarles a todo Israel, a todo su pueblo, acerca del verdadero propósito para el cual él había sido bautizado. Mejor dicho, si estamos hablando de la autoridad de Jesús, ¿en qué momento Jesucristo recibió la autoridad y quién se la había dado? Pues la ley de Dios venía anunciando, venía profetizando que un día Dios establecería los bienes venideros. La promesa de Dios se estaría cumpliendo en los postreros días de los bienes venideros. ¿Cuándo empezó? Mi hermano Pedro estaba comunicando algo. Jesucristo leyó el libro del profeta Isaías y que esas profecías se había cumplido y él dijo, hoy se ha cumplido. ¿En qué momento? Jesús entra a establecer la justicia de Dios. Dice que Jesucristo se fue al río Jordán a buscar a Juan el Bautista. Y de repente Jesús le dice a Juan, en Mateo capítulo 3 del verso 13 al 17, dice la palabra de Dios. Jesús le dice a Juan, tienes que bautizarme. Juan dijo, no señor, yo necesito ser bautizado por usted y usted viene a mí. Jesús le dice, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia, lo que el hermano Pedro estaba hablando acerca del sistema de la ley, todo lo que el sistema de la ley venía anunciando, tenía que cumplirse a través de Juan el Bautista y Jesucristo. Por eso, ¿en qué momento Jesús empezó su ministerio? Cuando cumplió los 30 años. En ese momento, Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Mejor dicho, en ese momento, Jesús recibe la autoridad para ser el Cordero de Dios. Por eso Juan, después que ha bautizado a Jesús, ha dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, estimados amigos, realmente la palabra de Dios
quiere enseñarnos a nosotros. ¿En qué momento Jesús recibió la autoridad? ¿En qué momento? Y el Padre la confirmó. El Padre confirmó la autoridad. Cuando Jesús, después que fue bautizado, salió del río Jordán. A ver, hermano Pedro, léanos por favor ese versículo, para que puedan escuchar nuestros oyentes a través de estas redes y puedan entender el Evangelio conforme a las Escrituras. Claro, pastor, esto lo encontramos en San Mateo en el capítulo 3 y el versículo, bueno, voy a leer el 16 y el 17 para que se pueda comprender. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, hermano. Escuchó, estimados amigos, realmente, miren, la importancia del bautismo de Jesús, que se cumplió a través de este bautismo por mano de Juan el Bautista, el sistema de la ley. Tienes que bautizarme porque así conviene que cumplamos toda justicia. En ese momento se cumplió lo que el sistema de la ley exigía como justicia para presentar la salvación, el perdón, la redención de todo pecado del mundo. Entonces, en ese momento, Jesucristo, al ser bautizado por Juan el Bautista, empieza su ministerio como el Cordero, como el Salvador. ¿Por qué? Porque el representante de la ley, que era Juan el Bautista, representante de todos los pecadores del mundo, pasó a Jesús los pecados del mundo entero. Entonces, oiga bien, mire, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús tiene que ajustarse al sistema de la ley para establecer y cumplir la palabra de Dios. Jesucristo dijo Mateo 5:17 al 18: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Entonces, estimados, Jesús, aunque Él es el Hijo de Dios, si Él no era bautizado por Juan el Bautista, no tenía la autoridad. ¿Por qué? Porque Jesucristo, para presentarse como el Cordero de Dios, tenía que ser conforme a las Escrituras. Hermano Pedro, 1 Corintios 15, versículo 3, por favor. Amén, pastor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Está escrito de esta forma, pastor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Gracias, hermano Pedro. Estimados, realmente Jesús es el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios, Él no podía subir al Calvario y decir: yo vengo a derramar mi sangre por ustedes y punto. No. Él, para poder subir al Calvario, tenía que ser primeramente bautizado. ¿Para qué? Para que sea conforme a las Escrituras, la justicia, la salvación. Mejor dicho, cuando él leyó el libro del profeta, que leyó el hermano Pedro, estos versículos de Lucas 4, Cristo leyó el profeta Isaías, que él ha venido, que el Espíritu del Señor está sobre él, lo ha ungido para dar buenas nuevas, sanar a los quebrantados, dar vista a los ciegos, a los oprimidos, darle libertad, a predicar el año agradable, y dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura. Estimados,
Jesús es el Hijo de Dios, pero él, como Hijo de Dios, él no podía obviar el bautismo de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque si la pregunta que le hacen los sacerdotes, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te la dio? Pues la autoridad de Jesús para ser el Cordero de Dios del mundo entero era primeramente bajar el río Jordán por mano de Juan el Bautista, a través de un sumo sacerdote de la orden aarónica. Por decir, trasladémonos al Antiguo Testamento. En el libro de Levíticos menciona que los sacerdotes, primeramente para poder poner las manos en las cabezas de las ofrendas para la expiación del pueblo de Israel, primero tenían que ser ellos presentar una ofrenda por sus pecados ellos mismos. Después que han sido limpios a través de esa ofrenda por él y su casa, entonces presentaban la ofrenda de la expiación del pueblo de Israel. Entonces, recién ahora el sacerdote podía poner las manos en la cabeza de Jesucristo para pasar los pecados del pecador, de los pecadores, al Cordero. Pero entonces, ahora que el Cordero tiene el pecado, tiene que cumplir otro requisito: derramar su sangre, cortar el cuello y derramar su sangre. Sacerdotes según la orden aarónica, cordero sin defecto y derramamiento de sangre. Eso era los requisitos de la ley que Jesucristo vino y tuvo que cumplir para poder salvar y para poder tener la autoridad de Dios, que Él es el Cordero. Por eso, Juan el Bautista, después que ha bautizado a Jesús, ¿qué dijo? Dice la palabra de Dios, lo ha sumergido en el río Jordán, y cuando Jesús ha salido del río, los cielos le fueron abiertos. Los cielos le fueron abiertos. Y el Espíritu descendió en la cabeza de Jesús sobre este mundo. Entonces, realmente, en ese momento, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, estimados, realmente Jesucristo recibió la autoridad como el Cordero de Dios cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y no tenía que obviar nada. Él es el Hijo de Dios. Aunque Él es el Hijo de Dios, Él no podía subir al Calvario y derramar su sangre. ¿Por qué? Porque si Él subía al Calvario sin ser bautizado por Juan el Bautista, ¿sería conforme a las Escrituras el perdón de pecados, hermano Pedro? Claro, eso ya no sería conforme a las Escrituras, ¿no? Porque las Escrituras están claramente, o sea, esos requisitos, esos tres elementos no podían obviarse por nada. Si algo se obviaba, no había redención, no había perdón de pecados, pastor. Y esta imposición de manos, este traspasar de pecados del sumo sacerdote al Cordero de Dios, no sé, me permite, pastor, leer en Isaías 53, ¿no? Acá tenemos dos versículos, creo que para que podamos entender, porque muchos quizás dirán, pero eso no está escrito, ¿dónde está escrito, no? Pero aquí tengo dos versículos, pastor. Amén. Isaías 53, 6 y el 7, el proceso por el cual, como Jesucristo realmente nos salvó de nuestros pecados. El versículo 6 de Isaías 53 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Acá dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, cuando en el río Jordán, a través de las manos de Juan el Bautista, amén, se cumplió esta palabra. Y el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca,
como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. O sea, aquí está hablando del último requisito, ya angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Pastor, recordemos que en el tabernáculo, después que el sacerdote puso sus manos, ahora el último paso, ese cordero debía caminar para ser degollado, y aquí está confirmándolo, pastor. Amén, amén. Efectivamente. Por eso, estimados, Jesús, aunque Él es el Hijo de Dios, les vuelvo a decir, Él no podía obviar el bautismo de Juan el Bautista, que tenía que bautizar a Jesús. Por eso los versículos que acaba de decir mi hermano Pedro, como cordero fue llevado al matadero. ¿Para qué? Para que se cumpliese el perdón de los pecados. Mire, un día Dios le mostró a Moisés el tabernáculo en el monte Sinaí. Dios le dijo, mira, haz conforme al modelo que se te ha mostrado. No omitas nada. Y Moisés, un hombre representante de la ley, que sirvió a la ley, cumplió el sistema de la ley conforme a lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque él tenía que hacer el tabernáculo conforme al diseño. Y el tabernáculo es la sombra de Jesucristo. El tabernáculo representa, por eso dice Hebreos 10:1, que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces Moisés hizo conforme al modelo que se le había mostrado. ¿Por qué? Porque ahí estaba constituido la salvación, de cómo Dios manifestaría su salvación, el perdón de los pecados, a través de un sacerdote que representa a los pecadores, a través de un cordero sin defecto, para pasar los pecados de los pecadores por la mano del sacerdote a la cabeza de la ofrenda. Tercero, derramamiento de sangre. Eso era lo que Dios estableció en el tabernáculo. Y Jesucristo tenía que cumplir todo lo que el sistema de la ley exigía. Por eso, oiga bien, mire, hermano Pedro, ayúdeme por favor con Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 del verso 5 al verso 10. Amén, pastor. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con tus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hasta el 9, Hasta el 10. El 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Gracias, hermano Pedro.
Estimados amigos, el tabernáculo que Dios le dio a Moisés y se le dijo, mira, haz conforme al modelo que se te ha mostrado. Tenía que hacer conforme la medida que Dios le había mostrado. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo radicaba la justicia, la salvación, la redención. Ahí estaba establecido el sistema de perdón de pecados a través del sistema de la ley. Por eso, ¿cómo empezó Jesús su ministerio? ¿Cómo empezó? ¿Comenzó a predicar directamente? ¿Comenzó a hacer milagros primeramente? No. Primero lo que hizo Jesús fue ser bautizado en el río Jordán. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir la voluntad de su Padre a través del sistema de la ley y a través de lo que los profetas hablaron y anunciaron. Jesucristo tenía que cumplir todo lo que la ley de Dios venía hablando. Por eso, el verso que leyó mi hermano Pedro, 1 Corintios 15:3, lo que primeramente os he enseñado, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, realmente, Jesucristo no pudo obviar nada y no podía obviar nada. Entonces, la autoridad de Jesús para enseñar de que Él es el Cordero, de que para Él que pueda decir, tus pecados te son perdonados, para que Él pueda decir a todas las almas, a una mujer, ni yo te condeno. Él empezó su ministerio, su autoridad, cuando fue bautizado en el río Jordán. Y lo triste era que los sacerdotes conocieron ese momento. Los sacerdotes que le hacen esta pregunta a Jesús, conocieron y vieron, fueron testigos de que Juan bautizó a Jesús en el río Jordán. De que Juan bautizó a Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabía perfectamente que Juan el Bautista había bautizado a Jesús y que Jesús era el Cordero de Dios, porque Juan no solo lo presentó a Jesús una vez, lo presentó varias veces como el Cordero de Dios. Después que ha sido bautizado, según San Juan 1:29, Juan ha dicho, he ahí el Cordero de Dios. Y lo siguió presentando. A ver, leamos un ratito, hermano Pedro, San Juan. Amén, pastor. Capítulo 1, verso 29. Sí. Y de ahí el verso 35 hasta el 40. Amén, pastor. San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Gracias, hermano Pedro. Realmente, Juan ha dado testimonio en varias oportunidades acerca de Jesús. ¿De quién era Jesucristo? Estimados, y en aquellos días, la ciudad
No eran inmensas ciudades. Todo el mundo sabía lo que pasaba en esa comunidad. Y esos sacerdotes que vienen a preguntarle a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te la dio? Ellos sabían quién era Juan el Bautista. Ellos sabían que Juan el Bautista era el último descendiente de la orden araónica, el que tenía la autoridad como representante de los pecadores de todo el mundo para pasar los pecados a la cabeza de Jesús. Y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo volvió al día siguiente a dar testimonio. O sea, otra vez Juan vio y dijo, Él es el Cordero de Dios. Entonces, estimados, Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca obvió el bautismo. ¿Por qué? Para que Él pueda ser el Salvador, el perdón, que traiga el perdón de los pecados, que establezca la justicia de Dios para la expiación de los pecados. Él primero tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. En ese momento recibió la autoridad. Hasta ahí llegó el ministerio de Juan el Bautista. Ministerio de Juan el Bautista solamente fue bautizar a Jesús. Lo metieron preso, murió, lo degollaron, pero él dejó a sus discípulos en las manos de Jesucristo. Y de ese momento, por eso el apóstol Pablo dijo en el verso que leyó mi hermano Pedro, 1 Corintios 15:3, lo que primeramente os he enseñado, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, esa es la autoridad que Jesús recibió para poder presentarse en el río Jordán. Por eso, ¿cómo le preguntó hermano Pedro Jesús a los sacerdotes? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Sí, aquí en el versículo 24, respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestasteis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquí va la pregunta, pastor. La pregunta de Jesús hacia los sacerdotes y hacia los ancianos. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Realmente. Y los sacerdotes sabían la respuesta. Eso es lo interesante, hermano Pedro, y la tristeza que da, que sabían la respuesta, pero no la quisieron responder. Es correcto, pastor. Yo creo que aquí Jesús, después que fue bautizado, después que cargó todos los pecados del mundo de una sola vez para siempre, Jesús quería que quede claro, en primer lugar, el trabajo, la función de Juan el Bautista como el sumo sacerdote, como la descendencia de Aarón. Jesús quería que todo el pueblo, las autoridades, los sacerdotes, los ancianos, comprendieran y creyeran realmente. O sea, ¿cuál era el trabajo? Porque ellos, como usted dice, conocían el trabajo, la función del sumo sacerdote dentro del tabernáculo, solo que aquí no quisieron reconocer y se negaron y no respondieron. Dijeron, si decimos que es del cielo, entonces nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creíste? Si decimos que fue de los hombres, el pueblo se nos viene encima, porque el pueblo está convencido, el pueblo cree que el bautismo de Juan vino del cielo. Pastor, realmente el bautismo de Juan mismo fue enviado por Dios, Jesucristo fue enviado por Dios para cumplir la justicia para todo ser humano, pastor. Sí, qué triste, me da mucha pena, mucha tristeza y una impotencia, ¿no? De que siendo los sacerdotes que conocían el sistema de expiación, de imposición de manos, de corderos, negaron la palabra de Dios. La desecharon. ¿Por qué? Porque no quisieron someterse a la justicia de Dios.
Realmente eso es tan triste. Pastor, no solo eso. Pastor, miremos ahora nuestros tiempos actuales. Amén. Está ocurriendo lo mismo, pastor. Está escrito en las Escrituras acerca del ministerio de Juan. Las Escrituras hablan claramente quién es Juan el Bautista. Las Escrituras hablan realmente del trabajo del sumo sacerdote, pero no quieren reconocerla. Solamente están reconociendo a Jesús del Calvario hacia adelante, mas no quieren reconocer dónde empezó su ministerio. Mucha gente hoy en día, muchos supuestos creyentes hablan de Jesucristo, pero no quieren entender que el bautismo de Jesucristo fue para cumplir la justicia de Dios. Tanto Juan y Jesús cumplieron ambos la justicia de Dios, y por eso Dios mismo confirmó, Dios el Padre confirmó diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios estaba feliz de ver que Juan como el sumo sacerdote y Jesús como el Cordero de Dios habían cumplido toda justicia de Dios, pastor. Realmente, como usted dice, hay impotencia hoy en día, ¿no? Mucha gente no puede recibir la salvación perfecta de todos sus pecados porque están obviando este inicio donde Jesús recibió toda autoridad, es decir... Hermano Pedro, por eso, mire, la historia se vuelve a repetir. En aquellos días fueron los principales sacerdotes. Hoy en día también son los principales de las denominaciones, pastores, teólogos, muchos personas conocedores de la Biblia, que se sabe la Biblia literalmente al revés y al derecho, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, y lo tienen escrito y no lo aceptan realmente. Y lo único que dicen: pero eso no es común, nadie lo enseña, dicen. Pero no porque nadie lo enseña, no quiere decir que sea, porque nadie lo enseña, ¿acaso deja de ser una verdad? Pastor, en ese sentido, ningún hombre o ningún creyente o pocos lo que, bueno, enseñamos esta verdad, pero es la palabra de Dios, pastor. Amén. Dios ha dejado constancia de su palabra y la tenemos y la tienen. O sea, no hay excusa, pastor. Efectivamente, no hay. Bueno, dice la palabra de Dios que recibirán doble condenación, pues. Porque teniendo la palabra de Dios, bueno, acá, los sacerdotes principales, que eran conocedores, no eran ajenos al tema, como sacerdotes que conocían todo lo que se hacía en el sistema de la ley para expiar los pecados. Juan bautizó a Jesús y Jesús les preguntó: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? El Señor, sabiendo que todo lo que pasó en el río Jordán con él a través de Juan el Bautista, dijo: tienes que bautizarme porque así conviene que cumplamos toda justicia. Se cumplió, se estableció la justicia de Dios y no lo aceptaron, no creyeron, se enmudecieron. Sí, es triste realmente, pastor. Cuando miramos a nuestro alrededor es triste. Yo creo que dice la escritura, Mateo 24, acerca de las 10 vírgenes, que 5 o 10 estaban esperando, pero solo 5 eran las prudentes, pastor. Hoy, en este tiempo, vemos con mucha tristeza, hay grandes denominaciones, reúnen multitud de gentes, pero en verdad no está el evangelio. Sí está enfocado en otras cosas, pero no está enfocado en cómo Jesucristo nos ha salvado de todos nuestros pecados de una sola vez y para siempre. Pastores, recordemos que Jesús ha dicho que Él vendrá otra vez, pero ya no vendrá con relación con el pecado. Amén. Porque Él ya solucionó, ya acabó, ya dio fin al pecado, como está escrito en Daniel. Pero el mundo no cree, pastor.
Sí, da mucha, por la gracia de Dios estuve en el BRAE, hermano Pedro, en una ocasión, una conferencia para más de 40 pastores. Le pregunté a los pastores, pastores, ¿para qué vino Jesucristo a este mundo? Todos dijeron, para salvarnos de nuestros pecados. Correcto. ¿Les ha salvado? Se hizo un silencio. Y nadie respondió el instante. Otro dijo, cuando venga por segunda vez, ahí nos perdonará. Entonces, y siendo pastores, hermano Pedro. Sí, ese es lo triste, pastor. Yo creo que si miramos el sistema de sacrificios, el pueblo, la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, cuando estaban unidos, pastor, ellos molestaban a Dios por sus pecados una sola vez al año. Ellos tenían convicción, tenían certeza en ese sacrificio que todos sus pecados habían sido perdonados, pastor. Pero en este tiempo, pastor, los seguidores no tienen convicción en las escrituras, pastor. A pesar que Jesucristo ya vino, el Mesías estaba prometido que vendría y acabaría con el pecado. Pero sin embargo, hoy en día es lamentable, pastor, que los creyentes, los cristianos, supuestos cristianos, no tienen convicción. ¿Por qué no tienen convicción, pastor? Porque simplemente no conocen el bautismo de Jesús en la magnitud, en el significado que Él encierra. Porque es un misterio, pastor. Amén. Porque es un misterio, pastor. No todos podemos, no el que lee la Biblia dice yo entiendo, no. Sino que la Biblia dice toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos entender primero cómo Dios nos ha resuelto nuestros pecados. Entonces si entendemos y creemos, entonces Dios nos dará de su Espíritu Santo y Él nos podrá guiar a toda la verdad, pastor. Efectivamente, hermano Pedro, realmente la historia de la palabra de Dios se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Como les dije, como dice la Biblia, en aquellos días eran los escribas, principales sacerdotes, hoy en día teólogos, pastores, ancianos, que tienen años congregando toda una vida en una denominación religiosa, pero no entiende, no conoce la justicia de Dios, porque no cree, aunque la está leyendo, aunque la está escuchando, no cree en la justicia de Dios. Por eso, la autoridad de Jesucristo empezó cuando bajó las aguas del río Jordán. Y Juan lo presentó como el Cordero de Dios, que vino para cargar el pecado del mundo, que llegaría al Calvario para pagar con su sangre y que moriría y resucitaría al tercer día para establecer su justicia, el evangelio del agua y el espíritu. Por eso, realmente Jesucristo cumplió, hermano Pedro, conforme a la palabra de Dios. Ni una jota, ni una tilde de la ley obvió. Todo se cumplió como estaba escrito, hermano Pedro. Amén, pastor. Y creo que esto de que la gente no cree, eso nunca nos desanimará, pastor. Así la gente no crea, nosotros continuaremos proclamando esta verdad hasta cuando el Señor venga, o hasta el día que nosotros tengamos que partir. El Señor dijo en su palabra, es necesario que este evangelio del reino, ¿cuál evangelio? El evangelio que nos permite recibir la redención de nuestros pecados de una sola vez y para siempre. Y este evangelio, pastor, se llama el evangelio del agua y el espíritu. Así es, hermano Pedro. ¿Qué le parece si lee, hermano Pedro, Hebreos capítulo 9, el verso 28 en adelante, hasta el final? Amén, ya que estamos terminando, para ir confirmando realmente que la autoridad de Jesús empezó en el río Jordán para cargar todos los pecados del mundo. Hebreos 9, 26 en adelante. 26 al 28. Amén, pastor.
Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén, pastor. Realmente la palabra de Dios se cumplió. Recibió la autoridad para presentarse como el Cordero de Dios, llegó al Calvario, pagó con su sangre, murió y resucitó. En cuanto a la relación al pecado, hermano Pedro, la Biblia dice que ya Cristo ya no vendrá a perdonar. Solo dice que vendrá a llevar a aquellos que creyeron en las tres obras perfectas de Jesucristo, que cumplió y estableció nuestro Cordero, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el primero, el último, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, cumplió. Y nunca más se acordará de todos nuestros pecados. Amén, pastor. ¿Cuáles tres elementos para que quede grabado en cada corazón de cada uno de nuestros hermanos y de nuestros oyentes? El bautismo de Jesús en el río Jordán, el primer elemento. Segundo elemento, su muerte en la cruz del Calvario. Y tercer elemento, su resurrección y ascensión. Amén. Realmente, estimados amigos, Jesucristo recibió la autoridad en el río Jordán para poder pagar con su sangre y para poder resucitar y establecer su justicia. Estableció las obras perfectas de Jesucristo, y de esa manera se cumplió la justicia de Dios establecida en este mundo para todos los que creen en las obras perfectas de Jesucristo. Estimados amigos, que el Señor les bendiga. Esperamos que esta palabra sea de mucha ayuda y de mucha bendición para ustedes y puedan creer conforme a las Escrituras. Conmigo será hasta el día de mañana, hermano Pedro. Amén, pastor. El día de mañana vamos a continuar. Hay mucho que hablar. Debemos también de repente profundizar, pastor, para nuestros oyentes un poco más acerca del ministerio de Juan el Bautista como el último sumo sacerdote. Amén. Seguramente vamos a seguir complementando todo lo que las preguntas que quizás en este momento nuestros oyentes están haciendo, pero sintonícenos a partir de las 6 de la tarde todos los días, pastor. Así es. Estamos en Cajamarca. Desde Cajamarca estamos bendecidos en Cajamarca, pastor. Amén. Bendiciones. Shalom. Dios le guarde.